Hola colegas, mi nombre es Ignacio Martínez, soy ingeniero en petróleo, instructor de los cursos de cementación y estimulación, tanto ácida o estimulación fracturas hidráulicas, como vamos a ver en esta breve introducción del curso de fractura hidráulica, donde vamos a desarrollar y analizar los puntos principales durante la operación. Para eso, como estamos hablando de una fractura convencional, hice un muy simple pozo donde tenemos, la vamos a hacer la fractura por tubing, tenemos el tubing, el casing, los punzados, y acá tenemos un corte, acá abajo tenemos un corte horizontal, acá a la mitad de los punzados. Antes de comenzar a analizar cada uno de los puntos principales de la presión, vamos a confirmar que tenemos tres sistemas de esfuerzo actuando sobre la formación. El sigma vertical, que es todo lo del volumen, desde arriba de la zona de interés, y dos esfuerzos horizontales perpendiculares entre sí. Un sigma mínimo y un sigma máximo. Cuando nosotros vamos a realizar la fractura, vamos a aplicar una energía necesaria con el fluido de fractura y con los equipos bombeadores en superficie. Vamos a transmitir esa energía y a medida que vamos aplicando esa energía se va produciendo una deformación del pozo y toma una forma exagerada, como vemos acá, un óvalo. Por lo tanto, si analizamos el comportamiento de los esfuerzos en el perímetro de ese pozo, de ese óvalo, vamos a notar que en la dirección del máximo esfuerzo, la formación está sometida a tracción, razón por la cual se inicia la fractura. Iniciada la fractura, continuamos el bombeo, hemos bombeado un volumen de pad y vamos a analizar esos puntos. En el momento que se inicia la fractura, nosotros tenemos acá el registro de presión en superficie, este registro de presión versus tiempo. Acá en verde tenemos el registro de presión en superficie y en rojo el registro de presión en el fondo. Nosotros en el fondo no podemos medirla a no ser que bajemos un memory gauge o otro mecanismo nuevo para verlo en tiempo real en superficie, pero en la práctica lo vamos a calcular. Tomando estos datos de la presión de superficie, nos vamos a poner en el fondo. Ok, entonces en este punto se inició el punto de rotura, es el primer punto de presión que tenemos cuando se rompe la formación. Continuamos bombeando y durante una parte de acá en la superficie vamos a observar que es el comportamiento del colchón que está propagando esta fractura. Seguimos bombeando, se incorpora el agente de sostén, que estaría representado, seguiríamos acá en una parte de esta presión de superficie. Mientras tanto, en el fondo, esta, la del fondo, es la BHP. Es la presión que nosotros tenemos acá dentro del pozo durante toda la fractura. Tenemos la BHP. Entonces estamos registrando acá presión en superficie y acá estamos registrando bottom hole pressure. Más bien, esta la estamos calculando en función de esto. Muy bien, seguimos bombeando, hemos incorporado el agente de sostén necesario. Ahora iniciamos el desplazamiento. En el desplazamiento, como veremos en el curso, esta curva tiene un comportamiento ligeramente diferente, dado de los cambios de densidades. Comenzamos el desplazamiento. Cuando el desplazamiento concluye, o sea, ya hemos bombeado nuestro frac plan programado. Cuando la operación concluye, paramos el bombeo y vamos a notar una caída de presión. Entonces decíamos que acá abajo estamos teniendo todo el registro de la presión en superficie, que es esta. Acá arriba tenemos todo el registro de la presión, que es la BHP. Luego, cuando paramos el bombeo, tenemos el ISIP registrado en superficie y en el fondo
más una hidrostática correspondiente, es decir, más una hidrostática, vamos a tener la BHTP. ¿La BHTP qué es? Va a ser la responsable de generarnos siempre la fractura. Ella es la energía que tenemos nosotros dentro de la fractura para iniciarla, para propagarla, para irla extendiendo. Ok, notamos que hay una caída de presión en el registro verde, que es el de superficie, en el momento que estamos en condiciones estáticas, entre la presión de superficie y el IC. Esta caída de presión son las fricciones, dos tipos de fricción, la de cañería, sería esta, y la fricción Nierwald-Bogor cerca de la formación, que después en el próximo slide lo comentamos. Y acá en el fondo, la única fricción, caída de fricción que tenemos es la delta P en el Nierwald-Bogor. Muy bien. Entonces, ya más o menos tenemos ubicados los puntos. Comienza desde este momento, al parar tenemos el IC determinado, comienza la declinación de presión, porque ahora el pozo la fractura está cerrando, el pozo la formación está restaurando su deformación, y comienza a declinar la presión hasta llegar a un punto que se llama presión de cierre. Esa presión de cierre es difícil, no la vamos a determinar, normalmente en esta operación no la vamos a ver. Esta presión de cierre se obtiene de un mini-frag o un defib, que no es motivo, este tema no se desarrolla en este curso, sino se hace una breve introducción al tema. Este tema se vería en otro curso que se hace el análisis de estas presiones. Ok, ya tenemos los puntos clave, la presión de rotura, la presión de fondo, la BHP, la BHTP, el IC, la presión de cierre, y esto seguirá declinando hasta la presión poral, que no está representada acá. Muy bien. ¿Qué hacemos con estas presiones? ¿Cómo sacamos esta información? Vamos al siguiente slide y vamos a ver las ecuaciones básicas con que nos vamos a manejar cuando estemos durante el bombeo, o sea, en este proceso, y las ecuaciones cuando hemos llegado al IC. Muy bien. Entonces, la presión en superficie durante el bombeo está constituida por estos factores mínimo. Hay algunos factores más. Los más importantes son la BHTP, menos la presión hidrostática, más la fricción del tubing, más la fricción denominada técnicamente entrefricción. ¿Qué quiere decir entrefricción? Es la fricción de punzado y Nierwald-Bogor. ¿Qué quiere decir esto? La fricción entrefricción es esto, involucrada la resistencia, la pérdida de carga en los punzados más en las inmediaciones del pozo. Ok, esta es la presión de superficie. Esto es lo que realmente ustedes van a estar viendo. Sin embargo, si no tenemos la última tecnología existente, vamos a calcular y vamos a ir determinando las presiones en el fondo del pozo, y la BHP. La BHP la tenemos presión en superficie más presión hidrostática menos fricción del tubing. Ahí estaríamos con la BHP. Eso es lo que nosotros vamos calculando. Y también lo vamos a recomendado ir graficándolo. En definitiva, la bottom hole pressure o la BHP es la BHTP más la fricción existente que va a haber acá. Muy bien. Durante la operación hemos estado registrando, calculando esta BHP. Si nosotros hemos hecho el mini-frag o el defib y hemos obtenido, previamente a esta fractura, hemos obtenido la presión de cierre, que es el equivalente al sigma mínimo, vamos a determinar la presión neta observada. La presión neta observada, que es la presión esta menos la presión de cierre determinada, como decíamos recién, en un mini-frag. Perfecto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la presión neta? Yo lo remarqué acá. ¿Qué quiere decir la presión neta? Es la energía adicional que colocamos nosotros arriba al sigma mínimo para generar la geometría de fractura que hemos diseñado. Ahora,
estaríamos, entonces, nuestra fractura durante el bombeo, estamos dentro de la fractura, viéndola de arriba, viéndola de acá arriba. Este es el ancho de la fractura, teniendo un corte acá y observándolo de arriba. Vemos la VHP dentro del casing y la VHTP dentro de la fractura. La diferencia entre esta y esta es precisamente la fricción en el near wall bond o en reflexión. Muy bien, esto es durante el bombeo. Pero resulta que hemos parado, hemos terminado el desplazamiento, paramos la operación y ahora entramos a unas condiciones estáticas. En el gráfico anterior, ustedes vieron que cuando nosotros paramos el bombeo, en superficie aparece el IC, Instantánea Sutil Pressure, el IC. Ese sí me va a permitir, sumando de la hidrostática, determinar la VHTP real, la cual mantiene la fractura abierta, la cual es la responsable de crear esa geometría. Esta geometría. Entonces, con el IC, acá viene la importancia fundamental. Todo esto lo vamos a explicar y lo vamos a extender más durante el curso. Acá viene, entonces, la parte importante. Hemos parado el bombeo, hemos registrado el IC. Con el IC, conocida la hidrostática, sacamos la VHTP. Con la VHTP, como ya sabemos, es el equivalente al sigma mínimo. La VHTP menos la presión de cierre, menos la VHTP menos la presión de cierre, tenemos la presión neta. Cuando nosotros hemos parado el bombeo, que las fricciones desaparecieron, observe, durante el bombeo nosotros teníamos VHP acá y VHTP acá. Cuando paramos el bombeo, todo esto se iguala. Todo está sometido a la VHTP. Razón por la cual aparece el IC y por tal paso nosotros podemos determinar, calcular con precisión cuál es la presión que generó esa fractura. Como teníamos la presión de cierre, sacamos la presión neta. Y eso nos va a orientar en qué geometría tenemos. Muy bien. Entonces, en definitiva, la VHTP, como hemos dicho, es el sigma mínimo más la presión neta. La presión neta habíamos comentado que es la energía adicional al sigma mínimo para generar esa fractura. Bueno, esto sería un resumen de los puntos principales de la fractura que vamos a ver durante el curso. Así que, colega, le agradezco la atención y estaremos tal vez viéndonos en el próximo curso. Gracias.